Mi nombre es Fernanda Torres, tengo 38 años y durante 12 años fui la directora de Relaciones Corporativas del Resort Maravista, el complejo hotelero de 5 estrellas más exclusivo de toda la costa mediterránea. 12 años construyendo relaciones con empresas multinacionales, organizando eventos corporativos que generaban millones, negociando contratos con clientes que regresaban año tras año porque confiaban en mí. 12 años siendo la columna vertebral invisible de un negocio que, desde afuera, parecía funcionar mágicamente, hasta que llegó Rodrigo Salazar. Rodrigo fue contratado como gerente general hace 8 meses, traído directamente desde una cadena hotelera corporativa en Madrid con promesas de modernizar operaciones y optimizar recursos. Desde el primer día, dejó claro que venía a impresionar a la dueña del resort, la señora Victoria Mendizábal, una mujer de 63 años que había heredado la propiedad de su difunto esposo, pero que raramente se involucraba en las operaciones diarias. Rodrigo veía su oportunidad. Si lograba convencerla de que él era el genio que el resort necesitaba, podría prácticamente hacer lo que quisiera, y aparentemente lo que quería era destruir todo lo que yo había construido. La primera señal llegó en una reunión de gerencia hace 3 meses. Rodrigo presentó un análisis de departamentos con bajo retorno de inversión, donde, mágicamente, mi área aparecía como prescindible. Según él, las relaciones corporativas podían manejarse fácilmente a través de plataformas digitales automatizadas y un asistente junior. Cuando intenté explicar que nuestros clientes corporativos más grandes valoraban el contacto personal, las relaciones de años, el conocimiento específico de sus necesidades, él simplemente sonrió con condescendencia. Fernanda, entiendo que te cueste adaptarte a los nuevos tiempos, dijo delante de todos los gerentes, pero el futuro es la automatización. Las relaciones personales son cosa del pasado. Debí haberlo visto venir. Durante los siguientes 2 meses, Rodrigo comenzó a excluirme sistemáticamente de reuniones importantes, a cuestionar cada gasto de mi departamento, a solicitar justificaciones para cada viaje que hacía para visitar clientes. Lentamente, metódicamente, construyó un caso en papel que hacía ver mi trabajo como redundante y costoso. Antes de contarles exactamente cómo la arrogancia de Rodrigo Salazar se convirtió en el error más costoso de su carrera y cómo una sola reunión desastrosa desencadenó una reacción en cadena que casi destruye el resort más exclusivo de la costa, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo subestimar a la persona equivocada puede costar no solo tu trabajo, sino tu reputación entera en una industria donde los secretos viajan más rápido que los rumores. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo un gerente que pensaba saberlo todo descubrió demasiado tarde que no sabía absolutamente nada. La reunión que cambió todo ocurrió un martes por la mañana, hace exactamente 3 semanas. Rodrigo había organizado una presentación especial con la señora Mendizábal. Durante semanas había estado preparándola, diciéndole que tenía una propuesta revolucionaria para duplicar la rentabilidad del resort en el siguiente año fiscal. Convocó a todos los jefes de departamento, pero el enfoque real era claro. Iba a usar esta reunión para brillar delante de la dueña. Llegué a la sala de conferencias a las 9 en punto. La señora Mendizábal ya estaba sentada en la cabecera de la mesa, elegante como siempre, con ese aire de autoridad tranquila que solo viene de décadas manejando negocios. Rodrigo estaba junto a la pantalla de proyección, prácticamente vibrando de emoción. Buenos días a todos.
comenzó con su mejor sonrisa corporativa. Señora Mendizábal, estoy emocionado de presentarle el plan de reestructuración que va a transformar Resort Maravista en el hotel más eficiente de la región. Durante los primeros 20 minutos, presentó gráficos y números que básicamente mostraban cómo reducir costos operativos en varias áreas, reducir personal de limpieza aquí, consolidar turnos de cocina allá, eliminar servicios que él consideraba innecesarios. La señora Mendizábal asentía cortésmente, pero yo podía ver en sus ojos que no estaba particularmente impresionada. Entonces llegó mi turno. Y ahora, dijo Rodrigo, y su voz cambió a algo más duro, más performativo. Llegamos al elefante en la habitación, el Departamento de Relaciones Corporativas. Proyectó una diapositiva que mostraba mi presupuesto anual comparado con los ingresos directos que mi departamento generaba. Eran números manipulados, por supuesto. Había separado los ingresos de eventos corporativos que yo organizaba y los había atribuido al departamento de eventos generales. Había contado mis gastos de viaje como excesivos, sin mencionar que esos viajes resultaban en contratos multimillonarios. Como pueden ver, continuó caminando frente a la pantalla como un fiscal presentando evidencia, este departamento consume recursos significativos con un retorno de inversión cuestionable. En la era digital, simplemente no necesitamos una persona dedicada exclusivamente a mantener relaciones que pueden gestionarse por correo electrónico y videoconferencia. Sentí todas las miradas en la sala girando hacia mí. Abrí la boca para defenderme, pero Rodrigo levantó una mano. Fernanda, sé que vas a decir que tus contactos personales son valiosos, pero seamos honestos. En 2024, ningún cliente corporativo toma decisiones basadas en si les caes bien o no. Toman decisiones basadas en precio, conveniencia y servicios, cosas que podemos ofrecer sin mantener un departamento entero. La señora Mendizábal me miró, esperando mi respuesta. Tomé aire profundo. Rodrigo, con todo respeto, eso no es cómo funciona la industria hotelera de lujo. Comencé manteniendo mi voz calmada, a pesar de que sentía la sangre hirviendo en mis venas. Nuestros clientes corporativos más grandes. ¿Nuestros clientes corporativos? Me interrumpió, y había algo cruel en su sonrisa. Fernanda, seamos claros, son clientes del resort, no tuyos personalmente. Y, francamente, estoy seguro de que puedo manejar esas cuentas sin problema. Entonces no entiendes cómo funcionan esas relaciones, respondí, y mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. Tengo contacto directo con los directores de recursos humanos de al menos 20 empresas multinacionales. Conocemos sus necesidades específicas, sus presupuestos, sus ciclos de planificación. Eso no se puede reemplazar con un correo automatizado. Rodrigo soltó una risa que sonó ensayada, teatral. Señora Mendizábal, dijo, girándose hacia la dueña. Esto es exactamente lo que he estado hablando. Resistencia al cambio. Empleados que creen que son indispensables cuando la realidad es que el mundo ha evolucionado más allá de sus métodos obsoletos. Entonces sacó otra diapositiva. Esta mostraba mi nombre con una línea roja atravesándolo. Mi propuesta es simple y efectiva: eliminar el Departamento de Relaciones Corporativas completamente. Ahorraremos aproximadamente 120.000 euros anuales en salario, beneficios y gastos operativos. Las funciones esenciales pueden absorberse en el Departamento de Ventas Generales con un asistente junior que gane una fracción del costo. El silencio en la sala era absoluto. Todos los demás gerentes miraban sus notas, evitando hacer contacto visual conmigo. Cobardes. La señora Mendizábal se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Rodrigo, ¿has consultado con los clientes corporativos actuales sobre este cambio?
No es necesario, señora, respondió con confianza irritante. Los clientes ni siquiera notarán la diferencia, y si algunos deciden irse, honestamente, probablemente no eran tan rentables para empezar. Eso fue todo. En ese momento, Rodrigo Salazar acababa de firmar su sentencia de muerte profesional, solo que aún no lo sabía. Entonces está decidido, dijo, volviéndose hacia mí con esa sonrisa de tiburón. Fernanda, efectivo inmediatamente, tu posición queda eliminada. Te ofreceremos un paquete de indemnización estándar de 3 meses. Puedes recoger tus pertenencias hoy mismo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré a la señora Mendizábal, esperando que dijera algo, que me defendiera, que cuestionara esta decisión absurda, pero ella simplemente asintió lentamente, confiando en el juicio de su nuevo gerente estrella. Entiendo, dije finalmente, mi voz sorprendentemente estable. Me puse de pie, tomé mi portafolio y caminé hacia la puerta. Fernanda, llamó Rodrigo cuando tenía la mano en el picaporte. Me giré. Sin rencores, ¿verdad? Es solo negocios. Lo miré directamente a los ojos. Claro, Rodrigo. Solo negocios. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Crucé el vestíbulo del resort donde había trabajado durante 12 años y subí a mi oficina en el 3er piso. Una vez con la puerta cerrada, me permití un momento, solo un momento, de rabia pura. Pero luego, algo interesante sucedió. La rabia se transformó en claridad fría y calculadora. Rodrigo Salazar acababa de cometer el error más grande de su carrera y ni siquiera lo sabía, porque lo que Rodrigo no entendía, lo que nunca se molestó en averiguar, era qué exactamente hacía yo en mi trabajo. No solo gestionaba relaciones corporativas en el sentido general. Durante 12 años había construido algo mucho más valioso, una red personal de contactos que funcionaba porque confiaban en mí, no en el resort. Abrí mi computadora portátil y comencé a revisar mis archivos. 12 años de contratos, contactos directos, acuerdos especiales, descuentos personalizados, calendarios de eventos futuros, todo estaba ahí, en mi computadora personal, en mis correos, en mi teléfono, porque, verán, siempre había sido cuidadosa con mi información, no por malicia, sino porque cuando construyes relaciones durante tanto tiempo, naturalmente mantienes tus propios registros. El sistema del hotel tenía las versiones básicas de los contratos, claro, pero los detalles importantes, las conversaciones donde los clientes me contaban sus verdaderas necesidades, los acuerdos verbales sobre servicios especiales, las promesas de eventos futuros que aún no se habían formalizado, todo eso existía solo en mi cabeza y en mis notas personales. Empecé a empacar mis cosas metódicamente, fotos de eventos pasados, agradecimientos de clientes enmarcados, mi planta de escritorio que había sobrevivido 12 años y, lo más importante, mi agenda física donde tenía los números de teléfono personales de contactos clave. No los números corporativos que cualquiera podía encontrar, sino los celulares privados que me habían dado después de años de confianza. Tardé 3 horas en empacar todo. Nadie vino a despedirse. Supongo que todos estaban demasiado ocupados protegiendo sus propios trabajos como para arriesgar la ira de Rodrigo. Cuando finalmente salí del edificio con mi caja de cartón, era casi mediodía. El sol brillaba sobre el océano, las palmeras se mecían con la brisa, y los huéspedes del resort disfrutaban del paraíso sin tener idea del drama corporativo que acababa de explotar. Cargué la caja en mi auto, me senté en el asiento del conductor y saqué mi teléfono. Tenía decisiones que tomar. La primera llamada la hice mientras conducía a casa. Alberto Ruiz, director de recursos humanos de Tech Global International, una empresa de tecnología con sede en Barcelona que había estado reservando eventos corporativos con nosotros
durante 8 años. Cada año traían a sus 200 empleados top para una semana de retiro. Cada año gastaban aproximadamente 300.000 euros en habitaciones, eventos, comidas, actividades. Fernanda, Alberto respondió después del segundo timbre. Qué sorpresa escucharte. Justo estaba revisando los detalles para el retiro de octubre. Alberto, necesito hablar contigo sobre eso, dije, manteniendo mi voz profesional. He dejado Resort Maravista, efectivo desde hoy. Hubo un silencio. ¿Dejaste o te fueron? La segunda. Mierda. Escuché papeles moviéndose del otro lado. Fernanda, tú eres literalmente la única razón por la que seguimos usando ese resort. Conoces nuestras necesidades. Siempre solucionas los problemas antes de que se conviertan en crisis y tu equipo hace que nuestros eventos sean perfectos cada año. Lo sé y aprecio esa confianza, pero quería informarte personalmente antes de que recibieras alguna comunicación oficial del resort. ¿Quién va a manejar nuestra cuenta ahora? Honestamente, no lo sé. El nuevo gerente general decidió eliminar mi departamento completo. Dice que todo puede manejarse digitalmente. Alberto soltó una risa amarga. ¿Digitalmente? Fernanda, el año pasado cuando tuvimos ese problema con las habitaciones el primer día, tú personalmente solucionaste todo en 2 horas. ¿Crees que un sistema automatizado habría hecho eso? Probablemente no. Definitivamente no. Hizo una pausa. Mira, oficialmente ya pagamos el depósito para octubre, pero extraoficialmente, si estás trabajando con otro hotel, me gustaría saber, porque honestamente sin ti ahí no veo mucho sentido en quedarnos. Sonreí mientras doblaba en mi calle. Déjame instalarme y te llamo en unos días, ¿de acuerdo? Por favor, hazlo. Y Fernanda, lamento que te hayan tratado así. Esa fue la primera llamada. Hice 6 más antes de llegar a mi departamento. Cada conversación fue similar. Shock, decepción y, más importante, apertura a considerar otras opciones. Durante los siguientes 2 días no hice absolutamente nada. Dejé que mi despido se asentara. Dejé que Rodrigo Salazar disfrutara su victoria, porque sabía exactamente lo que estaba pasando en Resort Maravista, incluso sin estar ahí. Rodrigo probablemente estaba celebrando, pensando que había impresionado a la señora Mendizábal con su liderazgo decisivo. Probablemente ya había posteado algo en LinkedIn sobre tomar decisiones difíciles para optimizar operaciones. Probablemente había promovido a algún asistente junior para que manejara las cuentas corporativas, dándole acceso a la lista de contactos en el sistema del hotel. Lo que Rodrigo no sabía era que esa lista era básicamente inútil sin las relaciones personales detrás de ella. El miércoles por la mañana, 3 días después de mi despido, comencé a recibir mensajes. El primero fue de Carolina, que trabajaba en recepción. Un mensaje de WhatsApp simple. Fernanda, está pasando algo raro. Rodrigo está frenético buscando archivos del departamento corporativo. ¿Está todo bien? Sonreí y no respondí. El segundo mensaje llegó 1 hora después, de Miguel, el gerente de eventos. Acabo de salir de una reunión con Rodrigo. Está tratando de contactar a Tech Global para confirmar el evento de octubre, pero dicen que quieren hablar con alguien llamado Fernanda Torres y cuando les dijo que ya no trabajas aquí, básicamente dijeron que van a reconsiderar. ¿Qué diablos pasó? El tercero llegó del mismo Rodrigo. Un correo electrónico formal. Fernanda, necesito que me proporciones inmediatamente todos los archivos relacionados con las cuentas corporativas, incluyendo acuerdos verbales y compromisos futuros. También necesito los contactos directos de los clientes principales. Responde urgente. Lo borré sin responder. Para el jueves, mi teléfono no paraba de sonar, pero las llamadas no eran de Rodrigo, eran de mis clientes. Patricia González de Innova Pharma. Fernanda,
Acabo de recibir un correo genérico de Resort Maravista sobre nuestro evento de noviembre. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Luis Martínez, de Consultoría Atlántica. Me llamó un tal Rodrigo diciendo que ahora él maneja nuestra cuenta. Fue extremadamente condescendiente y básicamente me trató como un número. ¿Esto es en serio? Diana Ruiz, de Corporación Mediterránea. Fernanda, cancelé el evento. No voy a trabajar con ese resort si tú no estás ahí. Punto. Cada llamada era una confirmación de lo que ya sabía. Las relaciones que había construido eran personales, no corporativas. Los clientes no le debían lealtad a Resort Maravista, me la debían a mí. Para el viernes, exactamente una semana después de mi despido, recibí la llamada que estaba esperando. Número desconocido, respondí. Señorita Torres, la voz era formal, profesional. Soy Javier Moreno, abogado representando a Resort Maravista. Necesitamos reunirnos con usted lo antes posible respecto a ciertos activos de la empresa que pueden estar en su posesión. ¿Activos?, pregunté inocentemente. ¿Qué activos? Información confidencial de clientes, contratos, compromisos futuros. El señor Salazar indica que usted se llevó archivos importantes cuando dejó la empresa. Señor Moreno, todo lo que me llevé fueron mis pertenencias personales. Los registros oficiales del resort están en su sistema. Si el señor Salazar no puede acceder a ellos, sugiero que hable con el departamento de IT. Señorita Torres, no juguemos. Sabemos que varios clientes corporativos importantes están cancelando eventos. Todos coinciden en decir que prefieren trabajar con usted personalmente. Eso suena como un problema de servicio al cliente del resort, no mío. Escuché suspirar del otro lado. Mire, seamos razonables. ¿Qué necesitaría para proporcionar esa información? Y ahí estaba, la pregunta de 1.000.000 de euros. Señor Moreno, respetuosamente, no tengo ninguna obligación de ayudar a Resort Maravista después de cómo me trataron. Pero si el señor Salazar o la señora Mendizábal desean hablar conmigo directamente, estoy disponible. Colgué antes de que pudiera responder. 2 horas después, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez reconocí el número. La señora Victoria Mendizábal. Dejé que sonara 4 veces antes de responder. Señora Mendizábal. Fernanda. Su voz sonaba tensa de una manera que nunca había escuchado antes. Necesito que vengas al resort. Ahora, hay una situación que necesitamos resolver. Con todo respeto, señora, ya no trabajo para usted. Me despidieron, ¿recuerda? Fernanda, por favor. Sé que cometimos un error. ¿Un error? Dejé que la palabra colgara en el aire. Señora Mendizábal, no fue un error. Fue una decisión calculada de Rodrigo Salazar para impresionarla, eliminando lo que él consideraba grasa innecesaria. Y usted aprobó esa decisión. No entendía, porque nunca se molestó en entender qué hacía mi departamento realmente. Durante 12 años, construí relaciones que generaban millones en ingresos anuales, y en una reunión de 1 hora, Rodrigo decidió que todo eso era reemplazable con un asistente junior y correos automatizados. Hubo un largo silencio. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. ¿Perdón? ¿Cuánto para que regreses? Nombre tu precio. Casi me reí. Casi. Señora Mendizábal, con todo respeto, no voy a regresar. Fernanda, por favor, los clientes están cancelando. Tex Global canceló su evento de octubre. Innova Pharma movió su convención de noviembre a otro lugar. Consultoría Atlántica está amenazando con una demanda por incumplimiento de contrato, porque dicen que les prometiste servicios específicos que ahora no podemos entregar. Esto es un desastre. Suena como un problema de gestión. 3 millones. Su voz se quebró ligeramente. Hemos perdido aproximadamente 3 millones de euros en reservaciones confirmadas en la última semana. Y según Rodrigo,
hay al menos otros 6 millones en peligro para el resto del año. 9 millones de euros. Durante 12 años de trabajo, había sido responsable de aproximadamente 9 millones de euros anuales en ingresos corporativos, y Rodrigo había pensado que podía reemplazarme con automatización. Señora Mendizábal, lamento sinceramente escuchar eso, pero como le dije, no voy a regresar. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que despida a Rodrigo? Lo haré. Ahora mismo. Eso me hizo pausar. No porque me tentara la oferta, sino porque significaba que las cosas estaban incluso peor de lo que pensaba. No quiero que despida a nadie, dije finalmente. Honestamente, después de cómo me trataron, no me importa lo que pase con Resort Maravista. Por favor, Fernanda, al menos reúnete conmigo, hablemos. Te debo al menos eso. Consideré rechazarla. Simplemente colgar y seguir adelante con mi vida. Pero entonces pensé en Carolina en recepción, en Miguel en eventos, en todas las personas que habían trabajado conmigo durante años y que no tenían culpa de las decisiones de Rodrigo. Está bien, dije finalmente. Mañana, 10 de la mañana, en el café del pueblo, no en el resort. ¿Y vienes sola? Gracias, Fernanda, gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante un largo rato, porque aquí está la verdad. Nunca planeé esto como venganza. No manipulé eventos para que los clientes cancelaran. No saboteé nada deliberadamente. Simplemente dejé que sucediera lo natural. Los clientes corporativos no son estúpidos. Saben cuándo están recibiendo servicio real versus cuando están siendo tratados como números en una hoja de cálculo. Y cuando Rodrigo comenzó a contactarlos con su actitud arrogante y sus correos genéricos, inmediatamente sintieron la diferencia. Esa noche recibí 3 llamadas más de clientes, todos preguntando lo mismo: ¿dónde vas a trabajar ahora? Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. La reunión con la señora Mendizábal estaba programada para el sábado a las 10. Llegué al café 5 minutos temprano y pedí un cortado. Ella llegó exactamente a tiempo, lo cual aprecié. Se veía cansada, más de lo que nunca la había visto. Se sentó frente a mí sin ordenar nada. Gracias por venir, comenzó. Dijiste que querías hablar, suspiró profundamente. Fernanda, voy a ser completamente honesta contigo. El resort está en crisis. En una semana hemos perdido más de 3 millones en ingresos confirmados. Rodrigo me aseguró que podía manejar las transiciones, que los clientes ni siquiera notarían tu ausencia. Obviamente, estaba completamente equivocado. Obviamente. He hablado con varios de los clientes directamente. Todos dicen lo mismo. Confían en ti, no en el resort, no en la marca. En ti personalmente. Levantó la mirada. Nunca entendí cuán valiosa eras hasta que te fuiste. 12 años, dije simplemente. 12 años construyendo esas relaciones. Y Rodrigo pensó que podía reemplazarlas en una tarde. Lo sé, y lo siento. Sonó genuina. Fernanda, necesito que regreses. Lo que sea que necesites. Tu propio departamento con más personal. Aumento salarial del 50%. Control completo sobre tus operaciones sin interferencia de Rodrigo. Tomé un sorbo de mi café. ¿Y Rodrigo? Sigue siendo el gerente general, pero te reportarías directamente a mí. Negué con la cabeza. No va a funcionar, señora Mendizábal. ¿Por qué no? Porque el problema no es solo Rodrigo. El problema es la cultura completa. Rodrigo pudo hacer lo que hizo porque usted le dio ese poder, porque en el momento que importó, confió en su juicio sobre años de resultados comprobados de mi parte. Su rostro se endureció ligeramente. Entonces, ¿qué propones? Aquí llegaba la parte interesante. No propongo nada, dije. Ya tomé una decisión sobre mi futuro. ¿Qué decisión? Voy a trabajar como consultora independiente de relaciones corporativas para hoteles de lujo. Ya tengo 3 resorts interesados en contratar mis servicios. Y
Hice una pausa. También voy a manejar las cuentas corporativas de mis clientes actuales, ayudándolos a encontrar las mejores opciones para sus eventos. La vi procesar esto. Vi el momento exacto cuando entendió las implicaciones. Estás convirtiéndote en mi competencia, dijo lentamente. No exactamente. Soy una consultora que ayuda a clientes corporativos a encontrar las mejores opciones. Si Resort Maravista ofrece el mejor servicio, no tengo problema en recomendarlo. Pero si otros lugares ofrecen mejor atención, bueno, dejé la frase suspendida. Esto va a destruir mi negocio. No, la corregí. Rodrigo Salazar destruyó su negocio. Yo solo estoy siguiendo adelante con mi carrera. La señora Mendizábal se quedó mirando la mesa durante un largo minuto. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. Respeto, tal vez, o simplemente resignación. ¿Hay algo que pueda hacer para cambiar tu opinión? Honestamente, no lo sé. Hace una semana, tal vez habría considerado regresar bajo las condiciones correctas, pero durante esta semana he descubierto algo. No necesito Resort Maravista. Durante 12 años pensé que mi valor estaba atado a ese lugar, pero resulta que mi valor está en las relaciones que construí, en la confianza que gané, en el conocimiento que tengo. Y eso lo puedo llevar a cualquier parte. Entonces he perdido. No necesariamente. Me incliné hacia adelante. Señora Mendizábal, usted tiene un resort hermoso con excelentes instalaciones. Puede recuperarse de esto, pero necesita hacer cambios reales. ¿De qué tipo de cambios? Primero, necesita entender que en la industria hotelera de lujo, las personas importan más que los procesos. Rodrigo vino de una cadena corporativa donde todo es estandarizado y automatizado. Eso funciona para hoteles de 3 estrellas. No funciona para un resort de 5 estrellas donde los clientes pagan precios premium porque esperan atención premium. Asintió lentamente. Segundo, necesita proteger a las personas que realmente generan valor. 12 años de resultados consistentes deberían haber significado algo. En lugar de eso, dejó que un gerente nuevo destruyera todo en una reunión. Tienes razón. Y tercero, continué. Necesita despedir a Rodrigo Salazar. Ya lo hice, dijo simplemente. Eso me sorprendió. ¿Cuándo? Ayer por la tarde, después de que el cliente número 5 cancelara y amenazara con demandar. Después de que descubriera que había estado manipulando números en sus presentaciones para hacerme creer que tu departamento no era rentable. Después de... Se detuvo, su voz temblando ligeramente. Después de darme cuenta de que confié en la persona equivocada y destruí la lealtad de la persona correcta. Sentí una satisfacción oscura ante esas palabras, pero la mantuve fuera de mi expresión. ¿Cómo lo tomó? Mal. Amenazó con demandas. Dijo que yo era una vieja que no entendía los negocios modernos. Básicamente confirmó que había tomado la decisión correcta. Suspiró. Fernanda, cometí un error terrible y entiendo si no puedes perdonarlo, pero necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Los clientes que cancelaron... ¿Hay alguna manera de recuperarlos? Consideré la pregunta cuidadosamente. Algunos, tal vez, pero solo si puedo garantizarles que las cosas van a ser diferentes, que no van a recibir servicio mediocre de un asistente junior que lee de un guión. ¿Qué necesitarías para hacer esa garantía? Necesitaría control completo, mi propio departamento, mi propio presupuesto, mi propio personal, y necesitaría reportar directamente a usted con autoridad para rechazar cualquier optimización que comprometa el servicio al cliente. Hecho. Y necesitaría 200.000 euros anuales, más bonos basados en ingresos corporativos. Ella ni siquiera parpadeó. Hecho. Y necesitaría un contrato de 5 años con cláusulas de protección que garanticen que nadie puede eliminar mi departamento sin mi consentimiento.
Hecho. La miré, sorprendida por cuán rápido estaba aceptando todo. Señora Mendizábal, ¿por qué está aceptando todo esto tan fácilmente? Porque en una semana he perdido 3 millones de euros y la confianza de clientes que hemos tenido durante años. Porque me di cuenta de que mientras pensaba que estaba ahorrando 120.000 euros al año, estaba destruyendo 9 millones en ingresos, porque finalmente entiendo que algunas personas no son gastos que necesitan optimizarse, son activos que necesitan protegerse. Se inclinó hacia adelante. Fernanda, sé que probablemente nunca vuelvas a confiar en mí completamente, y no te culpo, pero te estoy ofreciendo no solo tu trabajo de regreso, sino el poder real para hacerlo de la manera correcta, sin interferencias, sin Rodrigo Salazares tratando de justificar su existencia destruyendo la tuya. Tomé otro sorbo de mi café, ya frío, mientras pensaba. La verdad era que parte de mí quería rechazar la oferta solo por principio. Quería castigarla por haber dudado de mí, por haber confiado en Rodrigo sobre años de mi lealtad y resultados. Pero otra parte de mí, la parte práctica, la parte profesional, veía la oportunidad. Necesito pensarlo, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo? Unos días. Mientras tanto, sugiero que contacte personalmente a los clientes que cancelaron. No envíe a nadie más. Usted misma, discúlpese. Explique que hubo cambios de gestión. No prometa nada específico todavía. Solo reconstruya esa conexión personal. ¿Eso ayudará? Tal vez, o tal vez no, pero es mejor que no hacer nada mientras yo decido. Se puso de pie, extendiendo su mano. Gracias por reunirte conmigo, Fernanda. Y lo siento, de verdad. Estreché su mano. Lo sé. La vi salir del café y subir a su Mercedes. Una vez que se fue, me quedé sentada, procesando todo. Durante la siguiente semana, observé desde la distancia mientras Resort Maravista intentaba contener el desastre. La señora Mendizábal hizo exactamente lo que le sugerí, contactando personalmente a cada cliente. Algunos respondieron positivamente, otros no. Rodrigo, según escuché por el chisme del personal, intentó demandar por despido injustificado, pero cuando la señora Mendizábal amenazó con contrademandar por fraude esos números manipulados que había presentado, se retiró rápidamente. La última vez que busqué su nombre en LinkedIn, había eliminado su posición en Resort Maravista de su perfil completamente. En cuanto a mí, tomé mi decisión después de 5 días. Regresé a Resort Maravista, pero no como la misma Fernanda Torres que había salido con una caja de cartón hace 2 semanas. Regresé como directora ejecutiva de Experiencia Corporativa, un título que yo misma inventé, con un contrato blindado que me daba autoridad sobre no solo relaciones corporativas, sino sobre cualquier aspecto del resort que afectara la experiencia del cliente corporativo. Mi primer acto fue contratar a 2 asistentes de mi elección. Mi segundo acto fue implementar un programa de capacitación para todo el personal sobre la importancia de las relaciones personales en la hospitalidad de lujo. Mi tercer acto fue contactar personalmente a cada uno de mis clientes anteriores con una promesa simple. Las cosas son diferentes ahora. No todos regresaron. Tech Global decidió probar otro resort para su evento de octubre, aunque Alberto me dijo que si funcionaba bien allí, me darían otra oportunidad el próximo año. Innova Pharma regresó después de que pasé un día entero en Barcelona reuniéndome con su equipo de liderazgo. Consultoría Atlántica regresó después de que les ofrecí un descuento del 20% en su próximo evento como disculpa. 6 meses después, Resort Maravista había recuperado aproximadamente el 70% de los ingresos corporativos perdidos. No era perfecto, pero era un comienzo. Y Rodrigo Salazar, el gerente que pensaba que podía optimizar
las relaciones humanas, descubrí que había aceptado una posición en un hotel de 2 estrellas en las afueras de Madrid, un lugar donde la automatización y los procesos estandarizados probablemente funcionarían perfectamente. La lección más importante que aprendí de todo esto no fue sobre venganza o justicia, fue sobre valor. Durante años me había subestimado a mí misma. Había atribuido mi éxito a la marca del resort, a las instalaciones, a todo menos a lo que realmente importaba, las relaciones que había construido, la confianza que había ganado, el conocimiento que había acumulado. Rodrigo Salazar me hizo un favor, aunque nunca fue su intención. Me obligó a ver mi propio valor, me obligó a defender ese valor y me obligó a exigir el respeto que merecía. Ahora, cuando gerentes nuevos llegan al resort con ideas brillantes sobre optimización y automatización, la señora Mendizábal los sienta en su oficina y les cuenta una historia. La historia de Rodrigo Salazar, el gerente arrogante que pensaba saberlo todo y que aprendió demasiado tarde que en la industria hotelera de lujo, las personas no son gastos que necesitan eliminarse. Son exactamente la razón por la que los clientes regresan. Y esa lección le costó a Resort Maravista 3 millones de euros en una semana y casi destruyó un negocio que había tomado décadas construir. Pero al final, todos aprendimos algo valioso. Algunos de nosotros simplemente pagamos un precio mucho más alto por esa educación que otros. Han pasado 2 años desde aquel martes por la mañana, cuando Rodrigo Salazar decidió que yo era prescindible. Resort Maravista no solo recuperó todos los ingresos corporativos perdidos, sino que los aumentó en un 40%. Mi departamento ahora tiene 5 personas. Manejamos 23 cuentas corporativas principales con ingresos anuales combinados de aproximadamente 12 millones de euros. Y cuando alguien nuevo se une a nuestro equipo, lo primero que les enseño no es cómo hacer una reservación o cómo enviar un correo electrónico. Les enseño que cada número en nuestra hoja de cálculo es una persona, cada contrato es una relación, y cada relación requiere tiempo, atención y respeto genuino para construirse, porque al final esa es la diferencia entre un hotel que sobrevive y uno que prospera. Y es la diferencia entre un gerente que entiende el valor real y uno que solo ve números en una pantalla. Rodrigo Salazar nunca entendió eso, pero yo sí, y esa es exactamente la razón por la que él fracasó y yo sigo aquí.